Vamos a hacer unos videitos de pintura, sobre pintura, sobre pintores. ¿Para qué? Para las redes. Ah, sí, para personales tuyas, tipo, Sí. hola, ¿cómo se hablando sobre pintura? Sí. Sí. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Carlos Sima. La pintura de Sima es doblemente aurática. Sus decisiones caprichosas, los gestos humanos del pincel, la carga de materia, capa sobre capa, veladuras, decisiones cromáticas, etc., dan cuenta de que siempre hay alguien que decide sobre los objetos que representa. O sea, la decisión... ¿Comento? ¿Comento? Sí. O sea que la decisión de pintar está por sobre las ganas de representar, digamos. Y además, cada uno de los objetos inconclusos que componen la escena también están cargados. Son ánimas fantasmagóricas que dan cuenta de otra forma de vida, de creencias, de un aire familiar, como elementos que componen un santuario psicológico. La pintura de Sima se adelanta al desgaste inevitable que elige pintar. Ese desgaste se construye. Su pintura es una acción adrede todo el tiempo. Deja partes inconclusas, pinta un lugar, una forma de vida, una familia, una liturgia que parece que ya desapareció. Y las pinta de modo que pareciera recordarnos que también nosotros vamos a desaparecer. Que todo, incluso lo que está fuera de escena, está en ese proceso inevitable. Su pintura es como un plato que a simple vista parece sencillo, casero y familiar, un plato rápido, pero resulta que fue elaborado durante muchas horas, como los callos a la mode du Caen. Es un poco snob, pero está bien. Pero la idea es que sea un plato sofisticado. Es un plato sofisticado. Porque también Sima es como más local. Pero bueno, tiene Está bien, está bien. Local, es totalmente local, boludo. Sí, está bien, es un buen punto. Pero es como... ¿Qué plato? Guisos de barco. ¿Conocen los guisos de barco? No. Los viajes en barco de Europa a América duraban meses Ajá. y se cocinaba en una sola olla. En esa olla se cocinaba un guiso de lentejas. Se comía ese guiso de lentejas, pero quedaba un cachito. Pero ese cachito es una cantidad enorme que pueden comer 30 personas más, si quiere, porque la olla es grande. Y ahí arriba se hacía un guiso de mondongo, sobre las lentejas que quedaban. Entonces, el barco al llegar de Europa a América tenía una sustancia que no se sabe cómo fue hecha, Claro, era una de mezcla todos los todo. elementos que habían compuesto. Eso pasa un poco Wow, sí. en Esa es una excelente analogía. Porque aparte. mejor después, que los callos de la moto KM. Su pintura también parece una despedida que se repite en cada cuadro. Un último recuerdo antes de olvidarlo. No hay intención de asir o agarrar las imágenes que pinta. Por el contrario, suelta la imagen en la acción de pintarla, la libera. La suelta y la desplaza. Para que los que nos gusta la pintura, la obra de Sima es tremendamente esperanzadora. Porque justifica pintando la certeza de que somos seres humanos y vamos a desaparecer. Cuando vos hablas con él, tiene un montón como de conocimiento de la técnica. No hay que hablar nada de lo que hablamos con él. Yo he hablado mucho con él y no quiero hablar nada de lo que hablé con él. Ok. Porque para mí es como una mirada de su trabajo súper apartada del discurso que tiene sobre su trabajo. Tu mirada, sí, tu mirada. Claro, tú mirabas eso, sí. Claro, pero por eso. Pero mi mirada puede estar empapada ya. Porque yo sé que él solamente piensa en cuestiones técnicas. En los colores que elige, en las pinceladas, en las veladuras. Pero yo cuando veo la pintura de él no pienso en eso. No. Pero no es algo de lo que estás diciendo que tiene un poco que ver con eso. Como que lo que dispara ver la pintura de él es algo que parece como muy elemental. Sí, pero
uno en una segunda mirada, pero sin que él intervenga, en una segunda mirada uno ve que está cocinado a fuego lento, digamos. Claro. Que fue mucho tiempo y que las decisiones que toma en un cuadro fueron elaboradas por ahí en cuadros anteriores. Esto, por ejemplo. Sí. Parece una sucesión de gestos rápidos, pero que tiene una cantidad de veladuras, de trabajo, de capas, de materia, y cada uno de los cuadros son como un avance de esa misma... Mirá, ¿qué es este, boludo? Cuadros que son una sucesión de recuerdos borrosos, de infancia, de adolescencia, la casa de la abuela, no se sabe. Lo único cierto es que aparecen como hologramas borrosos, objetos que son desplazados. Por un lado desplazados, digamos, a un costado digamos, de la mirada del espectador, pero por otro lado también están desplazados porque lo que uno ve es el acto de pintarlo. O sea, él no está haciendo la madera, está haciendo la pincelada que hace la madera, está haciendo la materia que hace la madera. Uno ve pintura, podría ser pintura abstracta. Sí. ¿Y qué es lo que está desplazado ahí? La escena. La escena está como corrida, como medio como... Él pone en primer plano la pared blanca y un trozo del mueble con los cuadritos, con los objetos, que no los pone en primer plano. Entonces uno, digamos, lo que te está diciendo, lo que tenés que mirar es ese acto de veladura que hizo para hacer la pared. Y por ejemplo, ¿ustedes les pasa que ustedes lo reconocen como un pintor costumbrista? ¿Ustedes reconocen costumbre ahí? ¿Costumbre de esos lugares, de esos espacios? ¿Reconocen costumbre ahí? O sea, yo crecí en un lugar parecido, yo vi esto, o sea, como de la generación de espacio, digamos. ¿Puede ser costumbrista? A mí no me pasa, pero capaz porque yo crecí en otro lugar, nací en otro lugar, pero... Sí, hace recordar a cuando a nuestra infancia, o algunas casas, alguna tía, alguna abuela. Eso, pero ¿lo reconoces? O sea, ¿les pasa? ¿O es como una cosa muy específica? Que es Sí, como, pero claro, lo reconoces como algo ajeno. ¿O es como algo que... Pero lo que Todos tuvimos una tía que tenía Está bien. esta vajilla. pero él no pinta la vajilla. No, ya sé, digo, pero más, por eso, sin pintar No. la vajilla reconocen costumbre ahí. No, es que es raro por eso, porque es como aparece como algo que es solamente materia pictórica. Está como insinuado, obviamente tiene como el olorcito al conurbano bonaerense en otoño, digamos. Pero, por ejemplo, los pintores de la Boca, Victorica, ¿cómo se llama el otro? El que pinta las mesas con objetos y los ventanales de departamentos de la Boca. Pintores de la Boca. Para mí es como algo, el tema del costumbrismo es algo que se construye en la propuesta de él, pero es justamente, me parece, lo que queda desplazado, o sea, lo que queda como fuera de campo. O que usa como disparado, como trampolín, como excusa. Claro, exacto, es como la excusa de la pintura, pero que está, y él lo tiene muy presente. En la muestra anterior estaba el sable de el abuelo colgado en la casa de no sé qué pariente. Pero esos son datos que te dio él. Claro, por eso digo, como que son la excusa, pero en realidad lo que está pasando es pintura. No es como que no está centrado en eso. Justamente por eso me parece que es lo que dice Tomás de lo desplazado. O sea, está todo eso, pero corrido, como que es un anzuelo, y después... Está bien entonces lo de desplazado, lo de lo corrido. Sí, lo me de parece que... holograma, lo de desaparecido. Eso está en todos los planos de la pintura, me parece que resta ese tema. El tema del desplazamiento, porque posta, esas pinturas son, viste, como una pared blanca. ¿Qué pasó con lo otro? O sea, yo en el cine tengo miles de ejemplos con qué relacionarlo, que tienen que ver con los que trabajan el fuera de campo, lo que pasa por afuera. Fuera de campo. Pero ni siquiera está eso, ni siquiera incita a completar la escena, sino que estás centrado en la pared.
está centrado en la pared, no es que dice, mirá, hay una tensión en el afuera, que es esa abuela, ese pariente muerto, no sé qué, como un espectro, un fantasma, no, sino que es tipo un acto de pintura, para mí, digamos, como... ¿Viste esa frase? Me acuerdo mucho ¿viste esa frase de Monet cuando, de los nenúfares, ¿viste? Los nenúfares de Monet. Muy, muy Monet también. Y Monet, ¿viste que Monet hace bajar la ventana de su cuarto? O sea, él hace el jardín con los nenúfares. Y hace bajar la ventana del cuarto para que lo primero que vea todas las mañanas sean los nenúfares. Porque él dice, la pintura ocurre cuando vos tratas de pintar la nada. O sea, y la nada es aquello con lo que vos te levantás todos los días. Eso es la nada. Y esto es como casi una nada. ¿Viste? Eso que uno dice, es una pared blanca. Uno creería que es la nada. Pero ahí es donde ocurre la pintura. Cuando no tiene agenda. No es que él está tratando de pintar a una cosa. Él está dejando que la pintura pase. Y la pintura pasa, según Monet, cuando no hay nada. Cuando no hay nada. ¿Y la nada qué es? Eso, que vos te levantás todos los días y ves. Y esto parece eso, como una especie como de una cosa que vos te levantás en tu casa, en el conurbano, y ves esto y decís, ¿qué de artístico tiene esto? Vamos a suponer, ¿no? En términos como... No, puede ser eso, la nada. Pero ahí es donde ocurre la pintura. Entonces, claro, lo que pasa es pintura. Lo que pasa es pintura, porque lo que te está mostrando es un plano con una taza. Nada. Sí, lo que... Nada en sentido Monet, ¿no? No, pero bueno, es una nada, es como, claro, es que es una nada medio que es muy distinta esto que decís de lo que pasa mientras tanto, es muy distinto a esta tendencia como del arte más contemporáneo a retratar la cotidianidad, lo banal, lo común, qué sé yo. Lo familiar. Claro, no, pasa por una cosa mucho más metafísica, esa nada es mucho más metafísica que... Porque, por ejemplo, tampoco es... Pero no, sí. pero por eso mismo no, claro. Pero tampoco La palabra no es mundano. Pero tampoco es Morandi. Tampoco es Morandi, ¿viste? No, pero... Morandi compone. Pero sí. O sea, compone con las cosas, Morandi. Está re lejos de Morandi. Pero está re lejos. Esto es muy lejos para mí. Esto es más Monet. Esto es más... Monet. Sí, vos verlo en nenúfares y decís, mira, son hermosos, sí, y tal. Pero es eso, es como ocurre la pintura cuando... O Policastro. Claro. ¿Conocen la anécdota de Policastro? Viste que muere en la pobreza absoluta viviendo en una pensión muy chiquitita. Y él tenía en su habitación, tenía la cama, el atril donde pintaba y un bañito. Y Policastro decía que él sabía cuando un cuadro estaba terminado, cuando en lugar de levantarse y ir pintando, se levantaba y agarraba la toalla y se iba a bañar. El cuadro no se define por si terminó bien el caballo o hizo a la persona, sino es como una sensación corpórea, ¿no? El cuerpo no necesita seguir pintando, ¿no? Y algo pasa con Sima en eso. Es como un vínculo entre su cuerpo y el acto de pintar. De hecho, da la sensación de que él podría pintar cualquier cosa. Podría pintar un dron. ¿No? Yo creo que no. ¿Por qué? Yo creo que no. ¿Por qué? Pero pará, sí, poder, pero Porque ¿a qué va eso? Porque para mí ahí es donde radica como la potencia de esa pintura, que no tiene motivo. Por eso. Pero si vos le adjudicás un motivo, un dron, voy a pintar un dron. Te puedo decir cualquier motivo, puede Placer. pintar un dron. Digo un dron para decir un objeto que estaría fuera del imaginario. Fuera de la costumbre, vamos a suponer. Fuera de su costumbre. Exacto, por eso. Pero ahí le estás adjudicando agenda. Yo creo que él encuentra la pintura cuando es eso, cuando no la tiene. Cuando no la tiene. Está bien, pero imagínate, ¿cómo se llama ese aparato amarillo? Compresor. Podría aparecer un compresor en la pintura de él. Ahí al costadito. Que no, o sea, que no es el sable del abuelo, que no es la foto de familia, que no es el mueble. A mí me parece mucho no más es el claro el mueble ejemplo con el compresor y con el dron, porque el dron... Quise poner un ejemplo de algo que estuviera muy fuera de su agenda, si se quiere. ¿Por qué? Porque su agenda no son los motivos. Su agenda está en el acto de pintar. Por eso también decide poner la escena en algunas pinturas en el costado y no en el centro de la escena. Cuando los ponen en el centro de la escena, están flotando, no están sobre la mesa, No. están en el plano pictórico.
Hay una palabra que usás al principio que es tipo el desastre. ¿Cuál es el término que usás al principio? Léeme de vuelta Desgaste. léeme de vuelta esa parte, por favor. A ver. La pintura de Cima se adelanta al desgaste inevitable de lo que elige pintar. Está antes de elegir lo que pinta, eso ya está desgastado, digamos. Es como un desgaste que se construye. No es como si él imitara la antigüedad de lo que hace. ¿Se entiende? Más o menos. Esos objetos que uno cuando los ve te recuerdan a algo pasado, está desgastado por el acto de pintar, no por que sea un objeto del 1970. Es un desgaste construido, capa sobre capa, grises sobre grises, violeta y gris arriba, como que es una pintura que está, no es manoseada, es desgastada, no es brillosa. Entiendo. ¿Entiendes? Es como, Porque para mí él no es antigua, es Porque para mí desgastada, como si estuviera porque para mí lijada. y para mí tampoco tiene que ver necesariamente con la memoria, tiene que ver con él como un pintor fuera de época. Es un pintor, para mí la pintura de él, ¿no? Es como está fuera de época, pero no porque es antigua, sino porque vos la ves hace 40 años y es la misma pintura, y la vas a ver, yo creo, en 40 años más adelante y es la misma pintura. Bueno, entonces Es como fuera de época. Está bien. No es porque es un registro de memoria, o sea, sí es de memoria, pero digo, no es un tipo que está evocando la memoria. Es como, no. Es como esa pintura rupestre, que vos ves la pintura rupestre y dices, esto es tan contemporáneo como un dron, boludo, 30.000 años atrás, porque no tiene época. Bueno, entonces la pintura no tiene época y no tiene agenda. Uh-huh. Si no tiene época y no tiene agenda, ¿qué tiene? Pintura. Es que ahí es donde ocurre. Ese es el acto psicomágico que hace Cima. Logra que sea un acto pictórico y por eso, además, es esperanzadora. Sí. Es un gesto que da esperanza, por lo menos a los que nos gusta la pintura. Sí. Por lo menos a ese grupo pequeño que somos nosotros que nos gusta la pintura. Sí. Vemos un cuadro de él y nos da esperanza. Hay algo muy humano en ese gesto. ¿Y quién no? Vamos a hablar de los que no. No, quiero como para tener algún ejemplo. Yo no. Yo no me puedo sacar ese bagaje así, no puedo. Yo sé, él lo logra. Es como que si se enfrentase, porque claro, el pintor, los que apreciamos la pintura y nos enfrentamos a la pintura sin ser pintores, es muy difícil eso. Y él logra una cosa que es casi como, no es ingenua, no es ingenua, pero es como desarraigada de todo lo demás. Entonces pasa. Como si todavía se pudiera pintar a pesar de toda la agenda. Exacto, ¿no? Exacto. Y vos, sí, o sea, sin hacer referencia de lo que él dice, pero vos lo ves, porque para mí también hay un grado muy grande de honestidad. Es como que yo lo veo y le creo. Y eso para mí en la pintura es clave. Yo lo veo y le creo. Y vos lo ves y es eso, es como un tipo fuera de época. Un tipo que se agarra la cabeza y piensa, ay, el verde vejiga con esto y vos decís, claro, boludo, es como la encarnación de lo que la idea moderna del pintor, vamos a ponerle moderna, pero es la encarnación de eso. Y eso pasa en la pintura. Y vos decís, yo le creo a este chabón, boludo. Yo le creo. Y vos ves la pintura y decís, sí, yo le creo, esto es honesto, boludo. Y además te pasa cuando estás al frente de un cuadro de él, lo mismo que te pasa cuando estás al frente de un Victorica. Eso es lo que también que tiene de fuera de época, ¿no? Sí, un Cándido López. Es como una... Claro, pero Cándido López tiene algo en el sentido de que no era el acto de pintar o esa suerte de independencia que empieza a tener la pintura de lo que se narra, lo que lo llevaba. Él había una narración de contar una escena. Por eso lo traigo, porque
Pero por eso a mí no me pasa con Cándido López, me pasa con Victorica. Por eso, pero por eso lo traigo a Cándido López, porque... Él sí tiene agenda. Pero, o sea, es un enorme pintor, pero es el caso para mí casi como opuesto a lo que pasa con Sima. Es como casi opuesto. O sea, son dos grandes pintores, pero, porque salvando las distancias, ¿no? Pero es como el caso totalmente opuesto, porque es eso, Cándido vos decís, es un gran pintor, pero hay toda una narración. Tipo, Carlos prescinde de toda narración, no hay narración, Pero, hay pintura. pero Victorica pasa eso. Claro. Victorica puede pintar a su chofer cortando cebollas, cosa que a quién le importa, y en el acto de pintarlo te está diciendo todo, ¿no? Ese fondo amarillo, esa cebolla desdibujada, inclusive no solamente en el acto de pintarlo, sino en el acto de no pintar determinadas partes, de dejarlas, de que sean inconclusas. Es como una sensación de, no sé si de retención o de no pasarse tres pueblos, nunca. Bueno, ¿sabes lo que me parece todavía más antagónico para Carlos Sima que pintar un dron? Ah, pero está de motivo, pensé que iba... No, pero digo, pintor. pero ¿sabes qué me parece todavía más antagónico que pintar un dron o un compresor? Una persona, un rostro. Un retrato. Que aparezca un humano, que aparezca una figura humana, un retrato. Pero podría. Sí, pero es totalmente antagónico. No sería, no estoy de acuerdo. Para mí sí, para mí porque es como que sería otro, o sea, tendríamos que verlo a Carlos Sima siendo otro pintor. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Puede pintar un retrato y seguir siendo un Carlos Sima. Absolutamente. Pues no depende del motivo, ni siquiera si el motivo es un retrato. Yo, O sea, nunca vi un retrato de Carlos Sima tampoco. Bueno, tampoco. Es que, y eso. Digo, pero tampoco vi un dron. Estamos especulando. Y mi hipótesis es que él podría pintar un dron y la pintura de Carlos seguiría funcionando como pintura de él. No, o sea, ¿Por qué? Porque no depende del motivo. Pones... pero es más difícil vaciar de motivo una persona que una taza. No. Para mí sí. Se ha vaciado de motivo. Mirá Munch. Pero para mí, para Carlos, debe ser más. Estamos en una especulación salvaje. Estamos haciendo un videíto, sí. Estamos haciendo especulación salvaje, pero digo. Me gusta. Yo terminé mostrando mi lado que no quiero, pero me encanta. Me gusta imaginármelo como que fuese más problemático, que aparezca una mano, un pie, una pierna. Podría parecer. Obviamente sería disruptivo en la pintura de él, pero disruptivo porque no estamos acostumbrados a esos motivos. Sí, a mí me cuesta pensar... Pero por los motivos. ¿Cuánto de lo que estamos diciendo es porque no forma parte del estilo de él? ¿Y cuánto tiene que ver con esto que estamos hablando respecto a la problemática de la temática y la pintura por fuera de lo que él o no elige pintar? Yo creo que él nunca elegiría pintar un cuerpo, pero no sé en relación a esto de cuánto se alejaría o se acercaría de lo que es la pintura o del tema, qué sé yo. Simplemente me pasa que nunca lo vi. Y si viera un cuerpo, no sé, un cuerpo, un rostro, lo que sea, sería raro. Sería como que no lo reconocería a él, pero no sé. Yo tengo la hipótesis de que sí lo reconoceríamos, pero sería chocante porque no aparecería como una cierta timidez que hay en la pintura de él. Eso está bueno. Y eso me parece súper parte de... Sí, ¿no? Hay una timidez y también, hablando de los motivos, ¿no? Como tendría que luchar más con que el motivo no se viniera adelante. Claro, porque vos como ese es el gran tema. Bueno, pero es un buen desafío. No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, empecemos, porque no hay un gato tampoco, no hay un perro. Claro. Y ¿sabes qué va a pasar? Hay un cisne, pero no es un cisne vivo, es un cisne de... Es verdad, es de mentira. Claro, es un objeto, es otro objeto. No hay movimiento ahí, no hay vida ahí. No. Parece que uno podría pensar que sí, un gato podría estar, ¿no? Un gato negro podría estar. Podría haber un gato negro, podría haber un gato atigrado,
con esos naranjas y violetas. No, bueno, ¿Y sabes haciendo especulación brutal? De verdad, especulación esto me está brutal. gustando. Esa especulación brutal, ¿sabes qué va a pasar? Yo quiero ver, tengo mucha expectativa de qué va a pasar. Me enteré hace poco, esto es puede ser una anécdota biográfica de él. Un digo, chiste, pero- un chiste. No, que va a viajar a New York. Yo quiero ver qué le pasa con esa costumbre local cuando se enfrente a ir a New York por primera vez. Bueno, le pasó a Machio, Por eso. ¿no? Y bueno, ¿Qué estamos le pasó a hablando. Machío? Machio después pintó la serie de Nueva York. Y bueno, Machio es un pintor que, por lo menos en la serie de Nueva York, Sí. es muy homologable a la pintura Sí, de sí, Carlos. sí, totalmente, ¿No? totalmente. Por eso es como que le deposito una expectativa. Bueno, pero no, para. Hoy en día tendríamos que decirle que vaya a Hong Kong. No, 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 no. No, pues traigámoslo más acá, boludo. Vamos. No. Pero vos lo estás mandando ¿a dónde? ¿Al futuro? No, él me dijo que se iba y esa expectativa. Ah, me estás contando un chiste. Ojo, una expectativa de pintura, digo. ¿Qué va a pasar con esa pintura? Porque, claro, vos trasladás ese, vamos a llamarlo costumbrismo. La verdad, la pregunta es real, o sea, yo no sé si es así, pero trasladás ese costumbrismo afuera y bueno, es exótico, porque es un gran pintor, es exótico, lo que quiera. Pero ¿qué pasa cuando ves otro, digo, en términos del campo del arte, otro costumbrismo? ¿Qué pasa cuando te enfrentas realmente a una muestra en la Fifth Avenue de Morandi? Y tipo, pero no porque le falte data, no, digo, como de experiencia, de piel. ¿Qué le pasaría a él o qué le pasaría al espectador de Nueva York con su obra? No, a su a pintura. él, y a la pintura de él. A mí no me interesa a él, la pintura de él. Estamos Sí. hablando de la pintura. Bueno, ¿Qué pero le pasa a también, la pintura también, de él? también Pero comentamos por que eso, pero ese- perdón, no hace falta que haga ese viaje. ¿Qué le pasaría a la pintura de él No. si hace. ¿Qué le pasaría a él si en la pintura hace un retrato? No hace falta irse a ningún lado. No, ya sé que no hace falta, pero lo va a hacer. pero, Así, bueno, pero y sí, y el retrato también lo va a hacer. no sé. No sé. Ah, No sé. bueno, pero también uno puede, Bueno, uno son puede ir a Nueva potencias, York y sí. quedarse en el hotel. Son potencialidades, no, pero aparte me parece que hay algo que igual, ahora cuando Tomás dijo lo de Hong Kong, hay algo en la tradición de la pintura que viene como, para mí sería lo mismo que si lo llevaras a París, a Carlos Sima, Seguro. porque es como, Seguro, no, seguro. no hay tanto choque cultural porque no hay tanta diferencia entre la forma de representar esos lugares, como el Nueva York de los años 50, es muy parecido también a cómo se pintó y por algo, no sé, por algo también hay pintores argentinos que pueden viajar ahí y generar algo de ahí, pero porque no es tan, no me parece tan diferente la cultura, o esa cotidianidad, ese paisaje, la forma de representar está representado. Para mí Nueva York está representado como la pintura de Sima en algunos Sí, no, puntos. de hecho, yo se me ha animo, hecho, sí. digamos. Hong Kong no, yo nunca vi como algo de... Pero bueno, no sé, empiezo a pensar ya otras cosas. Pero digo, bueno, claro, sí, las paredes blancas en Japón serían como la pintura zen de los años 70. Pero digamos. pero no tienen el desgaste, no tienen la deladura, no tienen las capas. Para mí, inclusive, es mucho más cercano a Rothko. Para mí, Bueno, sí, pero sí, Rothko también viene sí. viene de la pintura oriental. Para mí, ¿sabes quién es más? Sí. ¿Sabes para mí quién es más cercano a todo? Es verdad, Rothko, totalmente. Pero ¿sabes quién es más cercano? Rothko quizás para mí Reverón. es más espiritual. No, Willem de Kooning. Es como más de Kooning. Por lo que esa salvaje. No, pero por la idea de la pintura. No es Pollock, es más de Kooning. Claro. Era el tipo preocupado Total. no por el efecto de la pintura, sino por la pintura en sí. Claro. Por la pintura en sí, no por el efecto de la pintura. Uno podría considerar a Pollock un tipo efectista por el efecto que genera la pintura, pero de Kooning era un tipo preocupado por la pintura. Sí. Sí, pero la emocionalidad que transmiten las obras de Carlos son más cercanas a estar frente a un Rothko. Seguro, ¿No? seguro. Hay como algo, Seguro. hay como, Seguro. quédate quieto, Sí. ¿no? Una Te dice, actitud, sí. quédate Y la quieto. actitud es- Está lleno de caprichos que Rothko no tiene, está lleno de ademanes, está lleno de Sí, no tiene esa espiritualidad que uno le adjudica. a Al Rothko, contrario, pero quédate seguro, quieto. pero O sea, sí. si quedarse quieto es algo espiritual, sí tendría una Sí, como sí. Pero si quedarse quieto nomás no es espiritual, también. Yo le daría una capilla a Carlos Sima. Como la capilla de Rothko, yo le daría una capilla a Carlos Sima, sí.
Sí. La capilla de cima sería eso, ¿no? Como una quietud, ¿viste? Como, bueno. Una capilla. Después lo que te pasa a vos es otra cosa, pero lo que pasa en la pintura es casi como de capilla, ¿no? Me gusta ver la quietud. Y es muy particular ver, una cosa es ver una muestra de Carlos y otra cosa es ver una pintura de él de gran formato en los pasillos de Artebá. No, totalmente. Eso tiene como que en el trayecto entre que empieza el cuadro de él y termina, hay algo que se detiene, Sí. ¿no? A diferencia de todo el ruido que hay alrededor, es como un detenimiento de decir, bueno, existe otro tiempo, existe otra manera de moverse. Y lo que me pasa a mí en particular, existe tiempo para pintar. O sea, Esa es la esperanza máxima también. esa es la esperanza máxima. Existe tiempo para pintar. Sí. Chiques, hay tiempo para pintar. ¿No? Que es como la... Y hay tiempo para bancarse esa incertidumbre. Twymans. Los Twymans. Claro. Y hay tiempo para bancarse. ¿No lo conocías, Twymans? El mejor belga. Después de Durman, el mejor belga. Esa obra es una belga. Sí. El mejor francés porque es belga. Claro. Twymans. Sí. Eso logra... Hay una cosa que en referencia a eso de las pinturas de Carlos en Artebá, que hay una cosa que me parece cercana a la fe, ¿no? A la religión, que es como que vos decís, está todo ese ruido y vos decís, bueno, esto es para los que tienen esta fe, para los que no, para los que no puedes pasar de largo. Te convoca, sí, la iglesia te parece hermosa, sí, pero hay una cosa como casi. Lo peor de la religión es el dogma, no la imagen, no el artilugio. El Sí. artilugio es hermoso. No, la fe está en todo, sí. Pero hay una cosa de fe que tiene que ver con la pintura. Yo de pintura de fe. había escrito que es no es una pintura de otro tiempo, pero que como que demarca otro tiempo, un tiempo donde el tiempo sobraba y teníamos tiempo para quedarnos toda la mañana barriendo la vereda. Eso, que no tiene época, ¿ves? Es eso, es otra época. Él no tiene El época. tiempo donde vos veías personas sonrientes al sol barriendo la vereda. No sé si sonriente. Sonrientes porque ves la vecina. Bueno, como esa no sé cosa. sonriente, pero otra época, porque no sé si la pintura de Carlos es sonriente. No, pero No, tampoco- digo, a mí Ya sé. me saca una sonrisa. Ya sé. Pero también porque somos los enfermitos de la pintura. Me saca una sonrisa, me produce esperanza, o sea, aunque puedo encontrar algo deprimente, no me deprime para nada, me ilusiona, Para nada, sí. ¿no? Es pura ilusión. Bueno, creo que encontramos el formato. Va por acá, ¿no? Sí. Nadie puede nada solo. Pero me parece que este es el formato, la discusión, y tendríamos que estar en cámara todos. Estás en la Bienvenido al proyecto. ¿Sabes cómo se llama el proyecto? ¿Cómo se llama el proyecto? voy a hacer- Yo te mandé un mensaje, boludo, ¿cómo se llama el proyecto? voy a hacer- ¿Ah, sí? voy a hacer- Sí. voy a No me hacer- acuerdo. No lo busques.